siempre. Vamos a comenzar un momento muy importante. Vamos a hablar del caso Baraldo. Esto que ya hace largo tiempo atrás tuvo sentencia, pero por ahí es como que aparecen algunas historias y generan situaciones no merecidas. Una nota en un medio local, en el diario que se publica por la tarde en esta ciudad, y esto generó que se pusiera en contacto la familia de Fernanda, Carlos y su hijo, que padeció, que vivió aquella situación vergonzante, abuelo, abuela, tío, y me trajeron esta carta. Vamos a mostrar como que la carta es realmente, la carta exactamente, ahí está. Esta carta la vamos a colocar ahí, carta abierta a la sociedad, 27/8. Ahí está. Bueno, esta carta, ajada y todo, producto de que estaba dobladita, así me la entregó. Fíjense cómo es. Así me la entregó. Y acá está la foto de donde me entrega la carta hace un ratito, porque le pusimos el nombre de Manuel, no es el nombre exacto, y vemos el exacto, está acá en el estudio. Para dejar de estigmatizarlo, como muchas veces algunas personas pretenden hacerlo. La vamos a colocar y la voy a leer. ¿Cómo lo hacemos? La leo directamente. Pero en digital está. ¿En digital sale? Bueno. Carta abierta a la sociedad. No quería escribir algo que intento olvidar, o al menos dejar atrás como un capítulo de mi vida que me marcó y dañó no solo a mí, sino también a mi mamá y a mi familia. Y por mi familia me refiero a mi mamá Fernanda, a aquella persona que atacaron tan solo por defenderme, y el que hoy es su compañero de vida y ocupa ese lugar que mi padre biológico renunció al no creerme de lo que había sucedido. Me sucede algo, levanto la vista y en este momento él me está mirando, está sentado atrás de las cámaras y me está mirando. Entonces me pongo en el lugar de él y trato de ser lo más frío posible, porque hay como un juego de emociones adentro mío, pensando en lo que vivió, en lo que hoy es como ejemplo de vida y en lo que los que estamos en esta mesa, a mi derecha está Omar de Pedro y un poquito más al costado está Fernanda, la mamá. Entonces por ahí se me mezclan un poco las cosas de la emoción que uno siente. Hoy, dice la carta de Manuel, le doy las gracias a mi mamá y a Carlos. Ese Carlos que por cuestiones de la vida se llama igual a quien fue o es su padre biológico. Me refiero a Carlos Glor, el que me acompañó y hoy es mi padre. A mi hermanita, y ahí termino, dejo de contar. En el día de ayer, porque esta carta fue hecha 27 de agosto, luego de ver la nota en el Litoral y escucharla a esa persona que tanto dañó, me causó junto a su esposo y a su hijo, se refiere a Nilda Morandini, la abuela, y a su abuelo ya fallecido, y a quien, por esos privilegios que tienen algunas cuestiones que aquellos que trabajan en servicios penitenciarios son policías, no purgan por algunas cuestiones especiales su castigo en las cárceles, sino que tienen un lugar especial en Piñeiro, en la cárcel de Piñeiro. Porque no puedo decir que eran mis abuelos, no puedo decir que era mi tío, porque una familia no hace lo que me hicieron. Cansado de escuchar que el abuso no ocurrió, eso es lo que titula y lo que dice la abuela, hoy salgo a decir que sí. Acá está la carta, la que me entregó en mano propia. Hoy salgo a decir que sí. Y duele volver a ver y leer todos estos años que vivimos y padecimos por lo que me sucedió a mí. En mi inocencia de niño, creía que en esas personas, creía en ellos.
Ellos que tenían que cuidarme y lo que hacían solamente era abusar de mí. Me cuesta muchísimo escribir abusaron sexualmente y lo pone en negritas o en resaltado, en mayúsculas, porque era mi familia los que tenían que cuidarme y lo único que hicieron fue borrarme la sonrisa de la felicidad. Me quitaron una parte de mi vida, mi infancia, mi inocencia, y hoy con 18 años quiero contarles que estoy bien, que estoy en la facu, gracias a la perseverancia de mi mamá y de mi papá, Carlos Glor. Ya tengo 18 años, ya no soy aquel niño inocente al que le robaron su infancia, los que pretendían y decían ser mis abuelos y mi tío, Nidia, Víctor, abuelos, y Juan Pablo, mi tío. Obvio llevaré esa marca de por vida, pero sabré superarme. Gracias a Dios tengo mi familia unida, somos cuatro pero unidos. Y eso es lo que más me importa, lo que más me importa en estos días. Dejar atrás lo que me sucedió y no ver nunca más como medios amigos de los condenados dicen que no sucedió el abuso. Estoy leyendo textualmente, ¿eh? No quiero y no me interesa ver nunca más cómo medios amigos de los condenados dicen que no sucedió el abuso. El abuso sí sucedió, escribe Manuel. Me lo hicieron a mí y fueron Nidia, Víctor y Juan Pablo. Y ya desearía cerrar este capítulo de mi vida porque amo a mi hermanita que tiene 8 años y no quiero que lea las barbaridades y mentiras que escriben de mi familia. Como ya lo había dicho antes, escribo esto con dolor para que mi mamá, papá, hermanita y principalmente yo no tengamos que volver a ver noticias de que no existió el abuso. Sí existió, lo viví, lo quiero superar, estoy estudiando, volviendo a ver la vida con ojos de esperanza. Todo se supera como lo vengo haciendo. Le doy gracias a la justicia por haber hecho justicia, por haberme escuchado. A la gente que pasa por lo mismo que yo, solo les digo que sean fuertes, que perseveren, que hay hombres y mujeres de la justicia que los van a ayudar. En mi dolor de víctima les pido fuerza a todas esas personas, fuerzas y que crean en Dios. Él siempre los va a proteger. Gracias por leer estas humildes palabras de un chico de 18 años con una historia de vida y no aflojen. Hay gente que siempre se va a solidarizar. Y termina, me ponen en cámara por favor, terminan con un gracias muy grande. Esto no lo escribe una personita cualquiera. Esto lo escribe ya un hombre. Porque solamente alguien que tiene valor, que tiene muy clara la vida que tiene que llevar para adelante, lo que le pasó es capaz de escribir con tanta justeza, sin herir, simplemente describiendo lo que vivió, intentando saber que esto ya no lo va a cambiar, porque ocurrió, pero que lo pretende olvidar y lo va a dejar allá atrás, porque piensa que ahora tiene muchas cosas por delante que las quiere disfrutar. Su mamá, Carlos Glor, que es su padre para él, que es su pareja, la pareja de Fernanda, su hermanita de 8 años, cuando dice somos 4, pero 4 unidos. Por eso esta carta tiene mucho más que la importancia de leerla en cámara, de lo que supone una carta abierta a la sociedad. Es la carta de alguien que es un ejemplo, que pudo transformar el horror, la tristeza, ese brutal abuso sexual en esperanza, en ilusiones, en sueños, en posiblemente de acá a un tiempo formar una familia. Y está sentando las bases con la solidez ya de un hombre. Me está mirando, yo lo estoy mirando a él ahora en este momento. Está paradito, una pequeña sonrisa como agradeciendo que lo haya leído bien. No sé, Manuel, si lo leí como lo hubiera dicho vos, pero lo dije con el corazón, de verdad. Me acuerdo de muchas cosas que pasaron. Me acuerdo de las amenazas que sufrí de estos hijos de mil, que sabían dónde iba mi hijo, dónde iba mi hija, de que me iban bueno, me acuerdo de Hauchen,
el impresentable Hauchen, el doctor Hauchen, perdón, me equivoqué el término, claro, porque él sí es capaz de haber dicho en un juicio que lo obligué al nene a venir a la radio un 24 de agosto y que contara con lujo de detalle lo que pasó. Tuve que presentar pruebas para desdecirlo, pero los jueces nunca le dijeron, perdón, ¿usted falló? ¿Dijo esta barbaridad? Bueno, yo te voy a hacer juicio, te lo juro, Estoy esperando solamente un detalle, pero esto me lo vas a tener que revertir y vas a tener que pedirme disculpas públicamente de haber mentido, porque sería una locura haber traído un nene a contar a la radio, y lo contó delante de los jueces, delante de los abogados defensores, de los querellantes. Ese es Hauchen. Corro el tema, le digo gracias a Fernanda primero por estar acá. Acércate el micrófono. Gracias por haber venido. No, gracias a usted por estar siempre con nosotros y acompañarnos desde el día 1. Gracias, Omar. No fue fácil, ¿verdad? No, no, para nada. Fue un tema, fue uno de esos casos que te marcaron como abogado. Sí, me marcaron a mí, creo que marcaron a toda la sociedad santafesina, e incluso hubo un cambio de jurisprudencia después de este fallo. Escuchen esto, hubo un cambio de jurisprudencia. Hay que aclarar, un fallo muy largo, estuvimos años con esto, y luego de este fallo, después si desarrollamos un poco la causa, sí. Yo lo voy a explicar, pero decir que sirvió, por ejemplo, para que después de la confirmación de la Cámara, que es quien controla el fallo de primera instancia y lo confirma, como pasó en este caso, en todo, absolutamente en todo, hablando de lo que en derecho conocemos como el doble conforme, permitió que a partir de este caso, quienes fueran condenados por abuso sexual o algún delito conexo o parecido o similar de este tipo, como por ejemplo en este caso también corrupción de menor, agravada, etcétera, en ese caso las personas con la confirmación de Cámara continúen y se ejecute la condena con ellos detenidos, es decir, tras las rejas, y no como venía sucediendo, hasta que ocurran ciertas cuestiones procesales, corte de la provincia, etcétera. Recién allí, tal vez años después, comenzaban a realmente estar tras las rejas, que es donde tiene que estar un abusador de menores, sin lugar a dudas. Con el agravante, lo que está diciendo él es que es probable que, como pasaba en libertad todo ese tiempo, se cruzara con la víctima. No, es que de hecho es lo que pasaba y está claro yo he traído el fallo porque no sé si entrar directamente un poco en lo que venimos, o si vos la idea es que tenés alguna idea. Con esto sí. Quede claro que no vamos a permitir que se tergiverse la verdad. Es decir que por primera vez va a hablar el doctor Omar de Pedro después de aquel hecho. Es la primera vez que lo haces. Sí. Donde también leíste la nota que se leyó y te movilizó a que esto no puede pasar. Sí, yo concretamente, y te lo dije cuando hablamos, vengo por la víctima, vengo por, lo hemos llamado Manuel, no es el nombre real, tampoco es el apellido que él utiliza habitualmente, Baraldo, por eso se puede hablar de caso Baraldo porque no lo está marcando, no lo pueden directamente indicar a él, que justamente venimos a eso. A que no se revictimicen. Sí, porque para serte honesto me cansé. Me cansé de conceder y el que calla otorga, y me cansé de que me llamen a mí después a hablar con esta persona porque hoy tengo una relación personal también con él, es amigo de mis hijos, han jugado al fútbol con mis hijos en la plaza, es decir, lo conozco después de relación que trabamos después de todo el juicio, con él ya más grande, y donde te voy a adelantar algo que a mí le pregunté si a él le parecía correcto que yo lo diga y me dijo que sí, por eso lo voy a decir. En las primeras audiencias, cuando estábamos luchando por que queden detenidas estas personas, uno de los abogados auguró y dijo muy seguro, después de hablar muy mal de la madre, que se iba a matar a los 15 años o antes de los 15 años. Bueno, pues mirando a cámara le voy a decir sí, le voy a decir que gracias a Dios hoy hay una persona que está en la facultad, que está muy bien en su familia, que lo conozco personalmente, que es amigo de mis hijos, es una maravillosa persona. Me envió un mensaje personal cuando estuvo en su colación recientemente y viene sufriendo mucho. Perdón por el quiebre, no es nada, cualquiera que me conozca sabe que soy muy emocional, muy sincero. Sabemos lo que luchamos en esta causa, sé el apoyo que han tenido estas personas y que siguen teniendo, y no me refiero a esta nota, yo con el litoral no tengo nada, simplemente la nota sí fue un disparador
porque además respeto absolutamente la libertad de prensa. Cualquier persona, incluso Nidia Morandini, puede salir a decir lo que quiera, pero entonces nosotros también podemos salir a decir lo que queremos, y sobre todo si eso que vamos a decir son un fallo judicial que es público, y un fallo judicial que fue lapidario, y un juicio donde fue, yo entiendo que fue un escándalo, y es un escándalo que todavía no haya personas condenadas. Yo siempre lo dije, nosotros hicimos una denuncia, cuando el fallo termina, no lo iba a decir ahora, pero en una parte del fallo nos remite... ¿Lo voy a decir de la Junta? No, eso creo que merece incluso otras cuestiones, pero después lo voy a leer en todo caso, pero adelanto, el mismo fallo, los mismos jueces, que también fueron amenazados en juicio y demás, los mismos jueces corren vista a la Fiscalía para que se investiguen los delitos que advirtieron en el extenso juicio que duró unas 20 audiencias, algunas de 15 horas. En el alegato de cierre empezamos a las 8 de la mañana y terminamos al otro día. Así fue de discutida, casi tuvimos que volver a abrir el acta de audiencia porque ya era otro día. Fue muy discutida porque absolutamente de todo se presentaban nulidades, no voy a decir la palabra chicanas, que no corresponde, así que voy a decir recursos, pero lo que fuera, fue una causa que demoró mucho, nos tomó mucho esfuerzo. Hay gente que lamentablemente incluso desde la justicia parece no entender estas mecánicas y incluso han salido a hablar de demoras en la justicia. Las demoras en la justicia fueron, por ejemplo, que cuando teníamos que ir a la audiencia preliminar, donde es la previa al juicio, los dos abogados de la defensa presentaron, los he traído aquí, certificados de que los dos estaban justo ese día, a esa hora, con un ataque de ciática. No. Desconozco si la noche anterior habían dormido en una forma inconveniente, o la verdad que no sé por qué, pero ese día, y eso nos retrasó unos meses porque hubo que volver a fijar absolutamente todo, citar de nuevo a todo el mundo, etcétera, y esos fueron los retrasos de la causa. Como otro retraso de la causa también fue que en un momento dijeron que acá en Aire había una nota al menor, le llamamos Manuel en este caso. ¿Eso lo presentó Hauchen? Sí, lo presentó el doctor Hauchen, su equipo en realidad, él también, y donde decían que vos habías hecho una nota al menor, donde nosotros pedimos obviamente informes a la radio, nos contestaron, nos enviaron la grabación, dijeron que tu contestación era falsa, que sí lo habías entrevistado, y en audiencia el doctor Hauchen, por ejemplo, dijo que vos habías hecho con técnicos una edición para que quede borrada esa nota. Obviamente es una cosa, bueno, simplemente es una perla de lo que fue la causa, de todos los recursos que se presentaron, de todo lo que tuvimos que luchar, por qué las demoras, el resto lo vamos a ir contando, pero hay que aclararlo. Esto fue una causa que sí, se demoró, estuvimos años luchando con esto, como te puede contar Fernanda. Cuando yo tomo la causa, a ellos no les habían dado de la Fiscalía Regional, en ese momento el doctor Fesia, todas las copias que tenía la causa, y por ejemplo ellos no sabían de la Junta de Salud Mental, que ya vamos a hablar. ¿El doctor Fesia no le dio? No les había dado copia, todas las copias de la causa, y cuando yo advierto, por ejemplo, el dictamen que ya lo vamos a hablar, de una Junta de Salud Mental, de la doctora Alba Bielsa, la licenciada en Psicología de Ferrer, y el doctor, un abogado, Aimovich, eso ellos no lo tenían, y llamativamente es algo que yo después te voy a leer lo que dice el fallo, y estoy seguro que no vas a salir de tu asombro, porque literalmente el fallo dice que todo lo que presentaron son dichos falsos. Falsearon el dictamen, se apoyaron en cosas falsas, y la Junta de Salud Mental, y ya te dije los nombres. Atención, Ministerio de Salud de la provincia, atención a este gobierno y al anterior gobierno, porque siguen trabajando. Entiendo que algunas partes, sé que se reformaron muchas cosas, sé que mucha gente a raíz de esta causa se fue, pero la verdad te decía Luis, estoy cansado, la verdad que tampoco me importan las consecuencias. Creo que es algo que tenemos que salir a decir. Yo nunca soy políticamente correcto. La verdad que tampoco me ha traído grandes consecuencias. Termino teniendo el apoyo de mis colegas y de mis superiores. Pero sé que esta nota también me puede traer alguna cuestión, alguna consecuencia. Pero entiendo que si nos basamos en el fallo y exponemos la verdad, no tendría por qué haber ningún problema. Claro. Bueno, se dice que no hay elementos, pero que si los hay, son tan contundentes que ahora, con el fallo en la mano, vamos a empezar a tocar algunas cositas para que quede claro de una vez por todas y terminemos con la falacia y terminemos revictimizando a aquellos que ya bastante sufrieron. ¿Por dónde querés arrancar? Sí, me estaba olvidando, yo lo tengo anotado, algunas cositas de por qué se demoró. Dale.
entiendo que también está bueno, porque todos son cosas que ocurrieron, no es algo que estamos inventando y está todo absolutamente grabado y todo registrado. Para que tengas una idea, el día que iniciábamos el juicio, el último juicio, porque hubo uno que terminó invalidado, también por muchas cuestiones muy discutidas, procesales, de fondo, etcétera. En el segundo juicio, cuando empezábamos, el mismo día que empezábamos, la audiencia arrancaba cerca de las 8 de la mañana, se demoró un poco, pero habían ido más temprano el doctor Hauchen, la doctora Forte y el psicólogo Rigiler, que era quien les hacía de asistente técnico, como psicólogo, pareja de la doctora Forte, y habían ido a la fiscalía a denunciar a los 3 jueces que una hora después iban a intervenir en la causa. El doctor Olivera, el doctor Néstor Pereira y el doctor Jorge Silva. Los denunciaban por una serie de cuestiones, no recuerdo exactamente bien los delitos, pero cohecho, una serie de cosas que obviamente obligan a investigar. El juicio se inició igual, y por la tarde, viendo que no había salido bien esa jugada, fueron y, llamativamente para gente que maneja el derecho procesal, fueron a levantar la denuncia cuando terminaron las audiencias. Es decir, estuvimos 12 horas debatiendo, casi 12 horas. Recuerdo, llegué a la fiscalía a 7:20 para dejar las cosas del juicio y demás, y ellos estaban en la puerta con un escrito queriendo dejar sin efecto la denuncia que habían hecho unas 12 horas antes. ¿Y qué explicación hay a esto? A ver, la primera explicación es procesal. Eso no se puede porque, siendo delitos perseguibles de oficio, cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho de primer año sabe que eso no se puede dejar sin efecto. Llamativo, cada uno podrá interpretarlo. Yo tengo mi interpretación, por eso las denuncias que hemos hecho. Todo esto está en conocimiento de la justicia, no es algo que yo estoy diciendo ahora públicamente. Sí, públicamente, después de 4 años aproximadamente, o 3 años y pico, salgo a hablar, porque la verdad me cansé de cuando, luego de condenadas estas personas, Nidia Morandini a 20 años, Víctor Baraldo a 18 años, y Juan Pablo Baraldo, el hijo de ellos, tío de la víctima, a 16 años, entre la condena y la apelación, que se resuelva la apelación, estaba la Cámara, debía resolver. Por ejemplo, en Esperanza, la hermana y monja Felisa Manente, de la comunidad del Verbo Divino, y el padre Catáneo, hicieron y bendijeron una marcha en favor de los imputados. Hay que recordar que Nidia Morandini pertenecía a esa comunidad religiosa. Hay que recordar que muchas de esas personas también fueron al juicio. Muchas de esas personas durante el juicio nos amenazaron. Jamás pedimos custodia, jamás entendí que le debía dar mayor entidad porque era hacer lo que ellos querían. Pero sí tengo que decirlo para que la gente, sobre todo la gente de Esperanza, que los marca, a Fernanda, a Carlos Glor, a Manuel y a la hermanita cuando van, la verdad que les cuesta ir a pasear, porque les han hecho creer que son inocentes, y por supuesto que quedan recursos, a esta altura solo en la Nación, recursos de inconstitucionalidad, y no sé si de los tantos recursos que interpusieron, porque se interpusieron recursos absolutamente de todo, están en su derecho, desde el fondo de la cuestión, que eso ya está rechazado todo, solo les queda la Nación, desde los jueces que había, de lo que se te ocurra hay recursos. La cuestión que logran instalar como que son inocentes y que no fueron. A ver, hay que hablar como... Que los abuelos y el tío, no fueron. A ver, la justicia ya resolvió en primera instancia, 3 jueces, algunas partes vamos a leer porque son lapidarias, no queda lugar a dudas. La justicia ya resolvió también en segunda instancia confirmando ese fallo. Aclaró también que el tribunal que intervino y que dispuso la condena inicial fue un tribunal de 3 abogados que no son los jueces que habitualmente integran el colegio de jueces de primera instancia, porque es una causa que tuvo tantas audiencias, tantos recursos, tantos pedidos, que acá no había más en Santa Fe jueces que pudieran intervenir, porque el juez cuando interviene en una causa, una vez ya no puede venir la segunda. Tiene que venir otro juez, por ejemplo al juicio. Pues aquí no quedaban jueces, hubo que sortearlos de la lista de conjueces, que son abogados particulares, que están en una lista para estos casos. Es decir, fue una causa que, la verdad, llevó muchísimo trabajo, muchísimos recursos, muchísimo de todo. En ese contexto, estos jueces dispusieron un fallo con algunas partes que voy a leer, me parecen interesantes.
La Cámara lo confirmó absolutamente en todo, después rechazó los recursos de inconstitucionalidad, y hoy solo quedan cuestiones técnicas, porque lo que queda por debatir no es si el hecho existió o no. Además, para una condena se requiere certeza, o sea, no tener los jueces ninguna duda. Es decir, toda la prueba aportada nos condujo en la causa de 20 audiencias a una certeza. Acá no hay duda. Basta, basta, acá no hay dudas. Estas personas cometieron el hecho. Hoy se puede caer la sentencia por alguna cuestión técnica a nivel nacional, alguna cuestión procesal que se podrá debatir a nivel nacional. Pero la justicia, no yo, ya ha dicho que estas personas hicieron lo que hicieron. Y estoy así porque si no, esto que todos hablamos, y en la facultad, yo soy hombre también de facultad, no solamente del campo de combate, como me gusta, de ir, de hacer allanamientos y demás, también soy hombre de facultad, también, siempre lo digo, tengo 3 posgrados, posgrado en Derecho Procesal Penal, posgrado en Derecho Penal, posgrado en Magistratura, no soy un improvisado, y por eso creo que acá pudimos dar el debate que dimos, de temas constitucionales, recursos, de lo que sea. Nunca tuvimos problema, y nos condujo a esta situación. Entonces, también, que no sean solo una palabra o un simple decir, una expresión de deseos, la no revictimización de la víctima, que no lo pongamos en una situación de vulnerabilidad, porque claramente, si todo el tiempo estamos tirando títulos sugestivos, si todo el tiempo estamos dejando entrever como que la justicia en este caso fue corrupta, o tuvimos algo que ver, o lo que sea, lo que estamos diciendo es que el menor mintió y no los dejamos cerrar esta etapa que quieren cerrar y empezar una nueva como es hoy en su facultad. Dejémoslo ser un chico, como mi hijo también, y por eso son amigos, de 18 años, y que pueda vivir. Realmente es lo que es, por eso yo estoy acá, y la verdad no me interesa cualquier consecuencia, y cuento, y si vos querés te leo algunas partes del Déjame fallo. que diga una sola de los por lo menos 40 mensajes. Dice, estoy sorprendido, por primera vez estoy viendo y escuchando a un fiscal santafesino explicando en detalle una causa. Y este es un derecho... Sí, a ver, yo desde el primer día, y lo digo públicamente y se lo digo a la Cámara a quien me quiere escuchar, los fallos son públicos. Se cambió el sistema, y yo vengo del viejo sistema de muchos años, se cambió el sistema para que las reinas de esto sean la oralidad y la publicidad. Sin embargo, cuando osamos los fiscales sacar algún fallo diciendo, che, esto no estamos de acuerdo, se ofenden. Yo trabajé con casi todos los jueces, los conozco a todos, sé de la calidad que tienen muchos, de la capacidad en todo sentido, y los respeto, y la verdad que concurro hace 30 años con muchos de ellos, transitamos juntos tribunales. Sin embargo, me ha costado sinsabores con compañeros de muchos años que parecen ofenderse si uno saca un fallo y lo cuestiona. Para eso es el sistema, y para eso es la oralidad, y para eso es la publicidad, y por eso las audiencias son públicas, y cualquiera de los que están enviando los mensajes puede ir a la mañana, fundamentalmente, que son la mayoría de las audiencias, y ver a una audiencia, entrar y decir, permiso, quiero entrar, y puede verla. ¿Dónde hay límites? Casos como este, donde puede estar en juego la dignidad, la integridad de una persona, de su familia, por supuesto ahí los propios fiscales. Yo recientemente tengo un juicio, que fue otra vuelta más de rosca, de esto de que queden detenidos cuando lo confirma la Cámara, porque en este caso, no voy a mencionar el nombre porque le he prometido a la familia de este caso, de hecho no salió en ningún lado, absoluta reserva, porque están también tratando de rehacer su vida. Se mudaron 3 veces y también algunos parecen no querer dejarlos tranquilos. ¿Se mudaron? Se mudaron 3 veces de ciudad porque a donde iban, algún medio o algo los sacaba, tenían que mudarse porque otra vez los cargaban a los chicos de la escuela y demás. También la Fiscalía, un caso de abuso. Pedimos a reserva absoluta, la defensa también lo respetó, pero en este caso más reciente, yo, aclaro, no estoy en jefas, digamos, en la Fiscalía de Género, me tocaba en su momento, después hay otras personas a cargo hoy, lo entiendo que lo hacen muy bien, cada uno tenemos obviamente nuestra forma de trabajar, pero esta causa me quedaba como un remanente de aquellas que yo tenía. Y recientemente también fue confirmada en todo, y no solo eso, sino que al confirmarlo la Cámara, solamente con la disposición de la presidenta del tribunal, sin tener que, como en caso Baraldo, volver a reunir a los 3 jueces y hacer una audiencia, se entendió que era suficiente para que comience, o sea, los metan presos para que la gente entienda y comiencen a cumplir, confirmado por la Cámara, comiencen a cumplir la condena. Es un caso reciente que, entiendo, da una vuelta más de rosca, también, obviamente fue apelado, también lo confirmó la Cámara, así como confirmó el fondo de la cuestión. Es decir, que con estas luchas uno, en muchos casos, lo termina siendo algo personal, de alguna manera, en el sentido no jurídico, sino con la persona, pero tiene un efecto que hace a toda la jurisprudencia y a toda la sociedad.
Bueno, arrancamos. Sí. ¿Cuál sería lo primero que la gente que está escuchando o viendo tiene que saber sobre este caso Baraldo? Sí, déjame, yo no completé la idea. Dale. Yo quería decir, los fallos son públicos. Yo personalmente creo que, a ver, habría que haber en internet una página donde cada resolución de cada juez Tal cual. y cada fallo de cámara esté al otro día en una página que todo el mundo la pueda ver. Pero por supuesto, Salvo si cuestiones privadas. No entiendo por qué no. si no, la verdad, justicia no es entiendo como por que qué está no. escondiendo Exacto. lo que tiene que Si ser. trabajamos mal, que nos juzguen. Para eso está el sistema. Pero hay que cambiar de arriba para Ahí abajo. se terminan muchas cuestiones, como en este caso alguien que pueda leer este fallo, habría que tachar cosas, con las reservas, se acaba la discusión, se acaba esta nebulosa de que no sabemos si fueron, si no fueron. A ver, por ejemplo... Andá tranquilo que tenemos tiempo. Bueno, lo voy a resumir porque entiendo además los tiempos No, de los medios, pero creo que con ciertos párrafos queda claro lo que fue un fallo de 155 páginas. Por ejemplo, siempre se dice, muchos, casi troll diría yo, que son parte del grupo de estas personas, que realmente no entiendo cómo no están o no han estado detenidos por esto, porque hay, por ejemplo, violación de secreto de algo que no se podía revelar, están saliendo en internet. También le digo a la gente, y sobre todo a la gente de Esperanza, hay partes del juicio que están en internet, que las colgaron ciertas personas que, bueno, ya tendrán su responsabilidad penal, pero que para colmo están editadas. Entonces tal vez salgo yo decir, por ejemplo, la defensa tiene razón. En una burda, realmente una burda edición. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está contando? Que es llamativo y es increíble, me resulta increíble. Una sentencia, editarla, subirla a redes sociales y después hacer quedar como que lo que pasó no pasó y que los que están detenidos no tienen que estar detenidos. Esto tiene que caer la ley con todo. Por supuesto, y la Fiscalía tendrá que actuar como actúe, como tenga que actuar. Sí, mis colegas. Bueno, vamos a decir ahora, vamos a leer textual lo que usted debe saber y otros deberán escuchar también, ¿eh? Aprendan a escuchar. Vamos. Por ejemplo, leí varias veces en internet que solo era una cuestión de los psicólogos que llevó la Fiscalía, obviamente pagados y corruptos, etcétera, etcétera. Que ya iba a salir la verdad, etcétera, etcétera. Miren lo que pasó en juicio. Y esto estoy leyendo el fallo de los jueces y esto está absolutamente, todas las audiencias, todo esto está grabado. Esto no es una cuestión, una opinión. La doctora Maguad, una médica que lo examina a la víctima en su momento, en los inicios de la causa, por supuesto no voy a dar detalles justamente por lo que estoy expresando, y por eso solo voy a leer una parte. En definitiva, dice el tribunal, la doctora Maguad encontró evidencias de un atentado sexual crónico que resultan determinantes cuando se suman al resto del plexo probatorio. Es decir, hay una médica que nos dice, yo de lo que examino hay un abuso sexual crónico. Por su parte, la defensa dice, ha ofrecido en juicio un perito médico, el doctor Guillermo del Paso. Sin perjuicio de la confusa situación que se presentó en audiencia, cuando éste manifestó no reconocer, al menos parcialmente, el escrito que aparecía como su informe pericial presentado por el doctor Hauchen. Porque ¿qué pasó en juicio? Expliquemos lo que ocurrió. Esto que va a contar el doctor de Pedro es increíble. Sentado del Paso, el doctor del Paso, en la audiencia. Al lado Hauchen preguntándole, doctor. Sí, concretamente pasó así. Déjame que termine el párrafo. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Ya te hablo de eso. Pero tenemos entonces que la doctora Maguad dice atentado sexual crónico. El médico de la defensa en juicio dijo, cito de nuevo al tribunal, el propio doctor del Paso, perito de la defensa en este tema, califica este informe como completo. Basta, no discutamos más ese tema. Ya volveremos sobre esta pericia, dice el tribunal. ¿Qué es lo que pasó? Las partes habíamos presentado tanto nuestros peritos como los peritos de la defensa, entre otros el doctor del Paso. Habíamos presentado dictámenes de cada uno de nuestros peritos de lo que opinaban en general del área que les tocaba, en este caso el área médica. En juicio, ¿cómo se produce un juicio? Se sienta esa persona que hizo el dictamen, en este caso el doctor del Paso, en una silla frente al juez. Estamos de un lado la Fiscalía, está del otro lado la defensa. Primero interroga el que lleva al perito, en este caso era de la defensa, así que lo interrogaba la defensa. En el sistema oral, cuando alguien presenta algo escrito como un anticipo, en este caso este médico había hecho su dictamen diciendo lo que opinaba, corresponde primero que lo reconozca, por una cuestión lógica, a ver si de lo que va a hablar es lo que él presentó.
Cuando la doctora Forte, de la defensa, socia del doctor Hauchen, le muestra el dictamen que el doctor Hauchen y la defensa habían aportado en juicio, como del doctor del Paso, el doctor del Paso terminantemente dijo: eso no es mío, ese dictamen no es el que yo hice. Abrió un portafolio, esto está grabado todo, abrió un portafolio, sacó unas hojas y dijo: esto es mío. ¿Está el video? No, ese yo no lo ese hemos... no, eso está en el juicio, está todo grabado, o sea, todas las audiencias de juicio se graban, esto es todo contrastable. En definitiva, por supuesto, yo no dije nada, dejé que lo sigan interrogando. Cuando me tocó mi turno, lo primero que le pregunté era eso. Ante mis preguntas confirmó que efectivamente ese dictamen que le estábamos exhibiendo y que había interpuesto la defensa, él no lo había hecho. Eso, hoy hay una causa penal en trámite por esa situación. No la llevo yo, pero en la Fiscalía hay una causa penal porque el propio tribunal advirtió esta situación. El doctor Hauchen dio una explicación en juicio de lo que él entendía que había pasado. No puedo meterme con eso, yo cuento cuestiones objetivas, cada uno sacará sus conclusiones. El doctor del Paso, además de médico, era presentado también como perito psicológico, por resumirlo, porque no solo es médico, sino también es neuropsicólogo o algo así. No recuerdo el título exacto, pero también tiene que ver con el área de la psicología. Después de su testimonio como médico, la defensa desistió y no quiso que siga sentado dando su testimonio como perito también en lo psicológico. Yo lo lamenté, me hubiera gustado seguir interrogándolo y preguntarle por qué, por ejemplo, en el dictamen que también había presentado a nivel psicológico, citaba, entrecomillada, a la doctora Burgui, una psicóloga que si mal no recuerdo, el SAMCO local, Fernanda. ¿SAMCO de? Del SAMCO allá de Esperanza, en ese momento, que en los primeros inicios lo había atendido a Bruno. Perdón, dije el nombre, pero es algo que él me autorizó, tengo que decirlo también. Y hasta te iba a decir que no es sigamos algo, escondiéndolo. Sí, porque es una cuestión, por eso vino como mayor y de hecho él quería salir. Sí, aclaremos que quería estar acá sentado. Sí, él quería estar sentado. Quería estar leyendo él la carta. De hecho fui yo el que le dijo que no. ¿Es así? Bruno, ¿estás escuchando? ¿Vos querías leer? No tomes nada. ¿Querías leerle la carta? Sí. No que la leas ahora, sino que tenías intención de leer la voz a la carta, hacerla conocer. Me hace sí, pero decímelo sí fuerte porque si no, no se escucha. Sí, bueno, allá. Bien. Se escucha bien lejos, pero bueno. De todas formas, en Esperanza todos saben, todos sabemos, es una persona mayor y, bueno, de hecho yo me puse a que esté sentado aquí. Obviamente Fernanda también. Y obviamente lo congeniamos con Luis. Siendo a la situación que nos trae, teníamos también el dictamen como psicólogo. Lo desistieron. Es decir, el propio estudio Hauchen, que lo presentaba como elemento... Es un derecho procesal. ¿Sabés qué es lo llamativo? Que, por ejemplo, la doctora Burgui, que lo había atendido en los inicios, había hecho un dictamen y después lo declaró en juicio, también está todo grabado. La doctora Burgui había dicho que recién cuando estuvo en el grupo familiar, en el seno, viviendo con el padrastro, con Carlos Glor, con Fernanda, ella había notado una mejoría, había notado que estaba bien, que ahí se animaba a hablar. Y que cuando estaba con que notaba que cuando le preguntaba de los abuelos, él se cerraba y se sentía muy mal y detectaba cosas que, bueno, después fueron puestas en el informe. Pero llamativamente, a pesar de que en la realidad la doctora Burgui había dicho esto, en el informe del doctor del Paso figuraba exactamente lo contrario y entrecomillado. O sea, cosas falsas. ¿Falsas? Sí, falsas. Cuando se contrasta tanto con lo que había informado por escrito la doctora Burgui como con lo que dice la doctora Burgui, todo eso era falso. Es decir, el dictamen pericial presentado por el médico de la defensa en carácter de psicológico tenía citas falsas, siempre todo conduciendo a lo mismo. Pero entonces, ¿por qué no fue investigado y no está... del Paso está... Hay una causa abierta por eso en este momento. Hay una causa... Yo lo que estoy diciendo son cosas que pasaron en el juicio. Así que el doctor del Paso deberá ser investigado. Sí. Yo entiendo que el doctor del Paso lo aclaró en juicio. Él no presentó estos dictámenes. Ah.
Lo armaron. Cada uno dirá, yo no puedo decir eso. Yo lo que digo es lo objetivo. El doctor del Paso dijo, esto no es mío. Bien. Pasemos a otro tema. Estamos hablando del caso Baraldo, para aquellos que recién se enganchen en alguna de todas las plataformas. Este hecho de abuso sexual brutal de las abuelas, de los abuelos y el tío, que por suerte hoy muestra otra mirada, con un chico ya de 18 años en la facultad, pleno, con ganas de seguir adelante y con una sonrisa que enamora. La verdad, te pone feliz ver cómo pudo revertir tamaña situación. Lo cuento porque por alguien enciende o pone la tele o se engancha en YouTube. Vamos. Otras cuestiones que me parecen muy importantes, vos lo mencionaste cuando iniciabas la nota. Digo todo esto para que no queden más dudas. Nosotros cuando empezamos a trabajar la causa con el doctor Filippi, también tengo que recordar que como querellantes estuvieron Carolina Walker Torres, estuvo el doctor Rizo Patrón, tuvieron en una importante actuación en sí, muchos tanto temas. Carolina como Rizo Patrón. Sí. Rizo Patrón. Cuando empezamos a trabajar la causa con el doctor Filippi, fuimos a Esperanza, entrevistamos a las maestras, después fueron las maestras a juicio, muchas, como decías vos, con mucho temor. ¿Qué pasó? Para ingresar a la audiencia, en muchos casos se les ponían adelante. Bueno, cuestiones que la verdad no hacen a la sentencia, no hacen a la cuestión en sí, pero sí a la dificultad que tomó en este juicio a mucha gente declarar y tenían mucho temor. Porque eran de Esperanza, tenían que volver al mismo lugar donde convivían con la sociedad. Exacto. Sin embargo, muy valientemente, todas vinieron. Eso hay que agradecerlo. Desde jardín hasta que se fue de la primaria, todas declararon. ¿Y directivos, todos declararon, todos coincidieron en lo mismo. En la preocupación de Fernanda, en cómo era Fernanda como mamá, en que Fernanda, a pesar de que trabajaba, y los horarios se lo ponía a la empresa donde trabajaba y donde Nidia Morandini tenía una especie de gerencia, o sea, la madre, y cómo Fernanda hacía lo que podía, y cómo el otro grupo familiar, en este caso los abuelos, por ejemplo, un día lo dejaron esperando que él quería ir a una fiesta y se fueron solos a una fiesta y lo dejaron esperando. Eso está todo en la causa, todo en el juicio declarado, y cómo lloraba y cómo no lo atendían, cómo lo menospreciaban y lo despreciaban. Tal vez tenían una imagen para afuera, pues pregúntenles a las maestras y van a ver, y miren la grabación del juicio, cómo fue la cuestión. Eso está todo aquí en el fallo. Yo por una cuestión de tiempo no lo leo, hasta por algunas personas no queremos volver a nombrarlas para no exponerlas, pero esa es la realidad. Toda la comunidad educativa donde iba Manuel, le habíamos dicho inicialmente, estaba de acuerdo en lo mismo, en que la madre era la que se preocupaba. Por favor, basta a la Sociedad de Esperanza de creer esa otra versión, porque es falsa. Está en juicio, está todo grabado, está todo grabado, expuesto. Acá dicho por los maestros y las maestras, que hay que reconocer la valentía, porque además fueron amenazados. Sí, en más de un caso sí. Esperanza, la sociedad, escuchen esto. Y en algún caso tuve que ir 3 veces a tratar de convencerlos hasta el día anterior de que se animen a ir, y en algún caso los llevé en mi auto particular, porque tenían temor hasta de tomar el colectivo. De todas maneras, hay cosas que yo creo que pueden llamar más la atención, y todo lo que estoy hablando es del fallo judicial. Yo no estoy inventando nada, esto no es un alegato, esto es un fallo judicial lo que yo estoy citando. Un tema que a mí me parece en realidad una cuestión tal vez de las más demostrativas. Se presenta como un elemento de descargo, como una evidencia de la defensa, el dictamen de la Junta Especial de Salud Mental, al que hacíamos referencia más temprano, y acá leo el fallo. El dictamen donde, voy a aclarar, la conclusión básicamente era: si bien entienden que tiene problemas de frenos inhibitorios, problemas con el alcohol, esto está en el fallo, el señor Víctor Baraldo, era un dictamen del señor Víctor Baraldo, ya fallecido. Si bien entienden que tiene estos problemas, la Junta concluye que les cuesta creer que él pudiera ser el autor. Así que por percepción. Sí. Les cuesta creer. Fenómeno. No fue literal, pero palabras más. Yo ya ahora te lo voy a leer. Palabras más, palabras menos, es lo que dicen. Sin embargo, hacen una entrevista al padrastro, y de esa entrevista, que duró menos de 20 minutos, 19 minutos, 50 segundos aproximadamente, sacan la conclusión de que el padrastro sería perverso. Yo digo que es como en las películas cuando uno habla del mayordomo. Intenta, claramente está
direccionado el dictamen, y hasta ahí uno podría disentir con la Junta, decir, no coincido, por sus propios dichos, ya lo voy a analizar, sus propios términos. Pero es que además, para llegar a esa conclusión respecto a Carlos Glor, le hicieron una entrevista, y esa entrevista, como ahora lo voy a leer, citaron y entrecomillaron dichos de Carlos Glor que jamás existieron, que eran falsos. ¿Y de dónde lo sacaron? O sea, a ver, en pocas palabras, la Junta de Salud Mental, Especial de Salud Mental, mintió. Pero mintió de una forma... Perdón, ¿vos me podés dar los nombres de quién direccionada. eran los Sí, que porque ahora conformaban? yo te lo voy a leer el fallo. Ahí está. No solo mintió, sino que direccionó el dictamen, claramente. Es lo que también nosotros denunciamos y también coincidió el tribunal en enviar esto a ser investigado. Queremos decir que la Junta de Salud Mental pertenece al Ministerio de la Provincia de Salud. Sí, sí, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud de la Provincia. Que quede claro. Esto, repito, está denunciado. De hecho, desconozco después qué pasó allí, pero en el fallo, ahora te lo voy a leer, corre en vista al Ministerio de Salud por todo esto. 2018. Voy a intentar resumirlo, es largo, pero a ver, dice, esto es el fallo judicial, el que fue confirmado por la Cámara, esto ya está, no se discute sobre este tema. Respecto al dictamen sobre Víctor Baraldo, sí se ofrecieron como testigos todos quienes lo suscriben, la doctora Alba Bielsa, la licenciada en Psicología Adriana Ferrer y el doctor Hugo Aimovich, abogado, que son los tres que lo entrevistan al en ese momento imputado Víctor Baraldo. Convocados a juicio, se observa que no solo carecen de sustento científico sus conclusiones, como ellos mismos se encargan de aclarar, sino que ni siquiera logran ponerse de acuerdo sobre cuál fue su método para elaborarlas. Allí hubo muchas discusiones. Yo les pregunté en su momento qué método habían empleado, y la verdad que me decían que la experiencia, lo que les parecía, que era intuitivo, e inclusive la doctora Bielsa en audiencia reconoció que lo hacían mirando los medios. Y también reconoce en audiencia presiones o cierta incidencia de superiores de ella. En cuanto al informe en sí, dice, adherimos a los postulados del bloque acusatorio, puesto que resulta evidente que la Junta solo ha tomado parte de la información, precisamente la que beneficiaba a los imputados, y ha basado su informe en los dichos de Víctor Baraldo y Nidia Morandini, es decir, de los imputados, citando a María Fernanda, la mamá, y a Carlos Glor, por ser familiares cercanos, porque cuando los citan a Glor le dicen, es familiar cercano, queremos ver el entorno. En cambio, dice el fallo, lo llaman al padrastro del nieto, ¿no? En cambio, dice, no citaron a la hija que vive con el matrimonio, Eugenia Baraldo, al otro hijo, Martín Baraldo, todos declararon después en juicio, al propio Juan Pablo Baraldo, o a su pareja María Sayago, que está en el mismo grado de parentesco que Glor, y que además ha reconocido que tenía llave de la casa y que es parte de la familia. Eso lo dijo en juicio. Para que se entienda, lo citaron llamativamente al padrastro y no citaron a los hijos, a nadie, para ver su entorno familiar. El motivo que brindó esta Junta de por qué solo se los había convocado a Glor y a la denunciante fue que no tenían tiempo de convocar a los restantes miembros. Esto es una burla. Esto está en audiencia y esto es el fallo judicial. Esto tenemos ahí un video, esa... No, de eso, porque Luis, son 20 audiencias de 12, 15 horas algunas. No, pero hay una imposible parte que después ubicarlo. sí vamos a poner. Sí. En cambio, dice el fallo, sí se citó a Carlos Glor y se le tomó una entrevista, motivado en tener que realizar un perfil psicológico de Víctor Baraldo. La verdad no tenía sentido eso. Pero al momento de confeccionar el informe sobre Víctor Baraldo, la Junta hace referencia a esa entrevista con Glor y dice que para él, el menor en ese momento, estaba mal cuando le desobedecía sus órdenes, que ahora está mejor porque no hace tantos berrinches, que le obedece más dúctilmente a lo que él le ordena. Dicen también, abundan en el discurso de Glor referencias en las que el niño queda reducido a la condición de mero objeto. Y dice la Junta, es importante remarcar que ello es característico de una personalidad perversa. Esto dice la Junta. ¿Qué dice el tribunal cuando sigue analizando? Nosotros, porque esto ya se veía que la causa venía rara, entonces Carlos Glor, cuando lo citaron en la entrevista, la grabó. Esa grabación nosotros la pasamos en la audiencia y se le hicimos reconocer a Bielsa, Ferrer y Aimovich, a los tres que
citaban palabras de Glor y hacían esta conclusión tan terrible. Bielsa, Alba Bielsa, la licenciada Ferrer, Adriana Ferrer, licenciada Adriana Ferrer, y el doctor Hugo Aimovich. el doctor Hugo Aimovich. Todo esto es el fallo judicial. Les decía, Carlos Glor grabó esa entrevista tan terrible. Sin entrar en pormenores, y esto lo aporto yo, le preguntaron por el tiempo, hablaron de cualquier cosa. Ni una sola de las palabras entrecomilladas, ni una sola de las frases, ni uno solo de los párrafos que ellos dicen que dijo, apareció en la grabación. Yo, honestamente... No. Pero es muy burdo. Esa es la Junta de Salud, de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia, año 2018. Muy burdo, digamos. Es un espanto, es un horror. Yo, honestamente... Estas personas tienen que estar... ¿Se les inició Hay una causa. una causa? No sé cómo está. Doctora Alba Bielsa. Tengo mi opinión de cómo está, pero bueno, no me toca a mí. Licenciada Adriana Ferrer. 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 Y Este doctor es el fallo, Hugo Luis, acá está. Aimovich. Psicóloga, licenciada en psicología Adriana Ferrer. Y doctor Hugo Aimovich y doctora Ana Bielsa. Bien. Cuando... No, yo porque voy a hablar al Ministerio de Salud, para ver si están todavía. Porque no pueden tener... Porque si siguen haciendo La Junta de dictámenes... Salud Mental tiene hoy, injerencia en un montón de... Sin ir más lejos, la de los cadetes... los interviene, cadetes por del ejemplo, liceo... Yo lo advertí en el juicio. salud mental. Claro, porque continúan trabajando. Yo lo advertí en el juicio. Personas Causas que judiciales. cometieron estas barbaridades. No pueden seguir emitiendo dictámenes, personas que han hecho esto. Así que ningún texto de lo que estaba puesto en el comillado, Ni una palabra. y decir que se le ocurrió a Carlos Glor grabarlo. Si no lo grababa, yo no sé qué pasaba acá. No, está preso. Yo no sé qué Si no pasaba. lo grababa, está preso. No, es una Continuó inmundicia, continuó el relato que va por, que Es mi cuenta palabra, esta situación. Eso es inmundo, inmundo. Yo honestamente pensé que iban a negar, que iban a decir que eran falsas las grabaciones y que íbamos a tener que hacer una pericia de voces. La verdad que muy sueltos todos reconocieron que eso era la única entrevista que había, porque también hay que aclararlo, la única entrevista que le hicieron. Y también lo dijeron en el juicio y que era real, era todo real. Continúa el fallo y dice, pero al escuchar en el juicio una grabación que había tomado Glor de su entrevista, que duró menos de 20 minutos, incluidas las presentaciones y cierre, aceptada y reconocida en juicio, resultó que todos los términos citados por la Junta y atribuidos a Glor eran falsos. Eso dicen Esto los es el fallo jueces en el judicial. fallo. Sí, este es el fallo judicial. Esta grabación echa por tierra los dichos del doctor Aimovich, ya que tiene aproximadamente 17 intervenciones, o sea, él le hace 17 preguntas ahí al menor. El abogado, para el dictamen de una cuestión psicológica, el abogado preguntó 17 veces. En tanto, Bielsa interviene unas 18 veces y Ferrer aproximadamente tan solo 12. Las intervenciones del doctor Aimovich en dicha reunión nada tienen que ver con lo jurídico o su campo de conocimiento, dice el tribunal, científico o técnico, sino que pregunta por el menor, cuánto tiempo lo cuidaban los abuelos, por un episodio de violencia de Víctor Baraldo, y sigue así describiendo cómo nada tiene que ver con lo que en realidad supuestamente estaban investigando. Todas ellas, concluye el tribunal, esto es el fallo, todas ellas preguntas que no tienen que ver con el perfil psicológico de Víctor Baraldo, por lo que no se comprende cuál era el fin de la entrevista con Carlos Glor. Glor nunca dijo berrinches, ni que le obedecía dúctilmente, ni que está mejor, ni que estaba mal. Tampoco abundan en su discurso referencias al niño como mero objeto, ya que al ser consultados los miembros de la Junta por esta afirmación que habían hecho, no pudieron explicarla, ni mencionar cuáles serían tales referencias. Yo recuerdo, eran todos evasivas. Fue una audiencia muy incómoda, es donde yo a la doctora Bielsa le hago algunas preguntas y termina en eso que salió en todos lados, me chupó un huevo, literal. ¿Cómo? ¿Pero qué pregunta le hiciste? Esa fue la contestación. Le preguntaba por sus antecedentes y por su perfil profesional. ¿Y la doctora Alba Bielsa dice? Literalmente salió en ese momento en todos lados, me chupó un huevo. Esa fue la contestación que me hizo a mí en la Refiriéndose audiencia. a los antecedentes que tenía ella. A lo que yo le estaba preguntando. Sí, en realidad tenía que ver con su perfil profesional. Acá tenemos el video. Ella negó ser tal cosa y yo le dije, pero usted lo tiene en su sello a eso.
por supuesto habíamos aportado las copias de eso. Negó ser lo que era. Negó ser lo que figuraba en su sello, o negó que no, pero bueno. ¿Me permitís que lo pongamos? Sí, sí. Vamos a poner esta parte, este video. Sí, señores, señoras, lo que estamos teniendo esto es, la verdad, da escalofríos. Vos sabés que da escalofríos pensar que tenemos cierta parte de la justicia que tiene este tipo de personas que está ahí, listo para poner. Si me dan el ok, me levantan el pulgar, es ahí, vamos. Con el micrófono, obviamente, sentada en el medio, es la señora Alba Bielsa, la psiquiatra, pasó por la peluquería antes para hacerse la permanente. Está sentado también Eduardo Jauche. Es como mi gacho. Un golazo. Un golazo. Basta, chico. A mi gacho. A ver, Es en serio, muchachos, es en serio. ¿Lo podemos ver de nuevo entero? Y después seguimos, Dale, por favor. dale, ponlo entero. Ponlo entero de nuevo, por favor. Que se recupere Galeano porque... Por favor, por favor. Porque no puedo hablar. Dámoslo entero. Vamos a darle vuelta, vamos a darle vuelta. Dale, dale, dale. es que no podemos poner algo al aire. Está previsto, está el tema ahí. Bueno, lo vamos a colocar. Ahí dice, subtitulado, me chupa un huevo. ¿Eso te contestó? Sí, esa fue la contestación dentro de un marco de contestaciones y una audiencia muy tensa, digamos, ¿no? No. Dale. Igual esto es anecdótico. No, pero que una profesional, integrante de la Junta de Salud Mental, cuando vos le decís, mire, pero usted no es esto que pone acá en el sello, me chupa un huevo. Entonces, empecemos por la cabeza del Ministerio de Salud y bajemos. Si permiten tener este tipo de profesionales, ¿de qué estamos hablando? De lo que está después porque vayamos al 2018, 2019, 2020. Cuando emitieron algún tipo de ¿cómo sería? Como cuando hacen este tipo de evaluaciones. Un dictamen. De dictámenes. ¿Qué tranquilidad? ¿Por qué entonces vamos a tener que revisar todo lo que hicieron en esos últimos años? Porque entonces, con me chupa un huevo, perdón la palabra, lo dijo ella, estamos planteando de que a lo mejor cualquiera de los dictámenes que hicieron fueron burdos, maliciosos o malintencionados. Sigamos. Yo, como decía, solo me refiero a esta causa, después cada uno saca sus conclusiones. Yo me hago cargo. Pero en esta causa, por ejemplo, dice, esto es los jueces de nuevo, que la conclusión de la Junta no luce acorde a las demás constancias de la causa, habiendo tomado la Junta solo aquellas circunstancias mencionadas por los imputados, sin haber tenido en cuenta todo aquello que pudiera perjudicarlos, como el relato de Nilda González, ya tratado en estas conclusiones, por ejemplo. ¿Qué había dicho Nilda González? Nilda González es una prima hermana de Víctor Baraldo, enfermera, que estuvo en geriátricos mucho tiempo, conoce mucho, y cuando empieza esta causa, que empieza con una foto que después fue borrada, pero que la ve la madre, y por eso termina comentándole a esta mujer, a Nilda González, esa foto y mostrándosela, y Nilda González le dice, porque además era lo que le dicen, ¿no es cierto?, que además era el piso de la casa de los abuelos, el sillón de los abuelos, y que ella lo conocía, en este caso a Víctor Baraldo, y dice, ese es tu papá, no hay duda de que es tu papá, que era ya lo que sospechaba Fernanda. Y le cuenta, por ejemplo, también que suspendieron reuniones familiares por las actitudes sexuales de Víctor Baraldo. Todo esto, de nuevo, está en las audiencias, no está declarado por Nilda González porque fallece Nilda González en un confuso accidente, un episodio donde muere con un accidente que se quemó la casa, digamos. Otra persona más que muere en casos así. Sí, acá yo no estoy diciendo nada, digo no, a mí me llama que por eso no estuvo en juicio, digamos. Continúa el tribunal, dice, tampoco parecen haber tomado en cuenta, la misma Junta, tampoco parecen haber tomado en cuenta sus propias afirmaciones, en tanto califican el discurso de Víctor Baraldo como encriptado y que la familia Baraldo tenía una relación endogámica. Es decir, cuando lo entrevistan a Víctor Baraldo, sacan una serie de conclusiones que después nunca, una serie de elementos que después nunca utilizan en las conclusiones y solo utilizan lo que tenía que ver con la postura de la defensa, se puede decir, que son las manifestaciones de los propios imputados. Pero ellos advierten en la Junta que el discurso de Víctor Baraldo está encriptado y es una relación endogámica. Entonces nosotros le preguntamos, y de allí surge esta conclusión del fallo que dice,
La doctora Bielsa, al definir lo que entiende por endogamia, hizo referencia a que era un concepto acuñado por Sigmund Freud que refería a, entre comillas, un momento originario donde todas las mujeres eran gozadas por un solo hombre y los hermanos se pusieron de acuerdo. Ante la pregunta, continuó el fallo, ante la pregunta de la Fiscalía de cómo se llamaba entonces hoy a las relaciones entre padres e hija y entre hermanos, contestó incesto. Incesto. Es decir, la propia Junta hace referencia a una situación que después no toma en cuenta en las conclusiones. La propia Junta habla de incesto y después no lo pone dentro de la... Un bochorno. Un bochorno. Nosotros, sabiendo todo esto antes del juicio, en los juicios, para que sepa la gente, hay una parte que se llama la acreditación del testigo, es decir, uno puede preguntarle de quién es, dónde trabaja, algunas cuestiones que tenga que ver, si es un perito, la experiencia que tiene, los títulos, cuestiones que pueden servir para acreditarlo o hasta para desacreditarlo, para demostrar qué tanto conocimiento o qué persona está sentada allí en el juicio. Nosotros hicimos nuestro trabajo, buscamos los antecedentes de la doctora Bielsa, y acá también surge del fallo lo siguiente. Respecto a los antecedentes de la doctora Bielsa, si bien en el juicio se exhibió una entrevista en YouTube, en Radio La Zonal, de varios años atrás, donde la misma relató a quien entrevistaba que por años estuvo encargada de logística y del manejo del dinero de la Junta, que era una especie de cargo trucho, es decir, literal como dijo ella, como si yo trabajara, se mandaban mensualmente certificados de prestaciones de servicios míos que no prestaba. En lo que cabe en este juicio solo será tenido en cuenta en relación a la acreditación de la misma, al igual que su frase, me chupa un huevo, ante una pregunta de la Fiscalía que incomodó a la testigo. Esto es el fallo judicial. Sé que tenían algo, me parece, al respecto. ¿Está? Vamos. Exactamente. En las prácticas, claro, sí, sí. Es decir, y todos los que estábamos teníamos los cargos que traíamos de otros lados. Yo, entonces, se trasladó mi cargo de la colonia acá a Santa Fe, en principio al Hospital Mire López. En realidad mi cargo estuvo en el Mire López hasta el año pasado. Es decir, que incluso yo era una especie de cargo trucho, el mío, en el Mire López, porque me pagaba el Mire López, me paga el ministerio, pero quiero decir, era como si yo trabajara, se mandaban mensualmente certificados de prestaciones de servicio mío, que no prestaba. Nuestro cargo es ayudante de médico. Perdón, esto supera... Déjame que te diga algo. Sí. Yo te invitaría a ver esto, la gente lo va a buscar en YouTube, no lo va a encontrar. ¿Cómo que no lo va a encontrar? Porque esto lo cambiaron después del juicio. Y subieron otra entrevista que hicieron después con los mismos actores para que parezca que esto no estaba. Pero ¿saben qué pasa? Ya está en juicio, esto está grabado. ¿Fueron a la misma radio? ¿Y participaron los mismos personajes de ese medio? ¿Y ella salió diciendo otra cosa para no quedar...? No quiero dejar a nadie... Yo lo digo, Yo digo la información que tenemos después, es parte de una investigación. ¿Pero quién era? Porque la gente que no lo vio, ¿quién era la persona que hablaba? La doctora Alba Bielsa, la doctora Alba Bielsa, la que hace este informe al que yo me estoy refiriendo. Estaba hablando recién. La que dijo que ella cobraba trucho, era trucha. Sí, para serte honesto, la verdad que si pasamos todo lo que dijo, tendríamos que poner la entrevista, no tiene un desperdicio. Donde, por ejemplo, también refiere que nunca le gustó la psicología, que lo hacía por otras cuestiones. Pero, ¿a qué fue a hablar? Es una ahí? entrevista como para verla y yo creo que, cada uno sacará sus conclusiones. Esa está disponible, ustedes la tienen como elemento de prueba. Está grabado en una audiencia pública encriptado en los servicios de la Oficina de Gestión Judicial de un juicio. O sea, esto es oficial, esto es público. Y dice que no lo encuentre la gente si lo busca en YouTube. Es que eso está grabado todo lo que se pasó todo en el juicio, esa parte, las partes pertinentes. Esto se pasó en el juicio. ¿Un programa de radio eso? Y es un programa de radio. Un programa de radio zonal, digamos. Todo eso. Sí, pero acá perdón, no vamos a decir el medio. ¿De Santa Fe ciudad o de la zona cercana a Santa Fe? No, entiendo que de acá, la verdad que desconozco porque es un lugar barrial, digamos. Una FM de barrio. Es casi una cuestión íntima que yo presumo pensaron que nunca lo íbamos a encontrar. Obviamente hicimos nuestro trabajo y encontramos todos los antecedentes. Hay micrófonos, Es una FM de barrio. Hay micrófonos, digo, porque tiene una estructura de estudio de radio. Pero ella cuenta como algo anecdótico esto o gracioso. Nosotros lo dijimos en juicio, es muy lamentable, la verdad que sí, es muy poco profesional. En el hospital Miray López y no las... o aparecía pero no los cumplía, eso es lo que dijo recién.
No, que era trucha, ¿No? dijo. Claro. Cobraba como si fuera una trucha. A ver, para resumir esto, Decilo textual. a ver, para resumir, bueno, lo repito, ¿Lo pero podemos poner de nuevo, por favor? Porque esto es increíble. ¿Lo podemos poner de nuevo? Porque creo que es más contundente la imagen y el audio que lo que puede decir el doctor Omar de Pedro. Estamos refiriéndonos al caso Baraldo. Lo digo porque hay gente que se está sumando en este momento, que por cualquiera de las plataformas puede seguirnos en Aire de Santa Fe. Es el caso de abuso sexual a un chico desde los 5 a los 9 años. Omar, de los 5 a los 9 sí, años. es un tiempo aproximado, porque también hay que recordar que en este momento el menor, y bajo estas circunstancias, nos quedan dudas, lo planteamos en su momento, pero a ver, lo que podíamos probar en juicio era esto. Si hubo más cosas, quedó en la nebulosa. Yo personalmente tengo mi opinión, pero esto yo lo que siempre manifiesto en esta entrevista es todo lo que pasó en juicio y lo que es público y lo que está contrastable y está todo grabado. Bueno, una de las personas que hizo el dictamen sobre el caso del niño y de las personas entrevistadas, que eran la doctora Alba Bielsa, la licenciada en psicología, Adriana Ferrer y el doctor Hugo Aimovich, dijo esto en un medio, terminó el juicio, lo bajaron de YouTube e hicieron supuestamente una entrevista parecida igual y subieron esa. Esto se publicó en pleno juicio, es decir, que está encriptado en las grabaciones. Esto se pasó en audiencia de juicio, Listo. que tiene 3 cámaras grabando distintos ángulos y graba absolutamente todo. A ver, vamos de nuevo. Teníamos los cargos que traíamos de otros lados. Yo entonces se trasladó mi cargo de la colonia acá a Santa Fe, en principio al Hospital Mire López. En realidad mi cargo estuvo en el Mire López hasta el año pasado. Es decir, que incluso yo era una especie de cargo trucho, el mío, en el Mire López, porque me pagaba el Mire López, me paga el ministerio, pero quiero decir, era como si yo trabajara, se mandaban mensualmente certificados de prestaciones de servicio míos, que no prestaba. Nuestro cargo es ayudante de médico. Perdón. Certificado de prestaciones de servicio que me prestaban. Que no prestaba. Que no prestaba. Que eso. no, que no. Ah, que no prestaba. No prestaba y tenía el certificado de que sí. Esto es un escándalo. Un verdadero escándalo que agrava más la situación de aquellos que dicen, no había abuso. ¿Cómo que no había? Lo que hay que entender, Sigamos. nosotros lo planteamos en juicio, yo lo sigo planteando en la Fiscalía. Esto no son hechos aislados, no es un hecho aislado que el perito propio de la defensa se ha desistido porque no quieren que terminemos de preguntarle en juicio sobre su dictamen, donde el mismo perito en juicio diga, no es lo que yo presenté y muestre el verdadero, donde una junta tergiversó, falseó, mintió, cosas que no ocurrieron y todo apuntando a lo mismo. No son unos, es otro. Todo apuntando a lo mismo. Los medios en el mismo sentido, algunos medios. Entonces, a ver, no seamos inocentes. Esto de algún lado viene. Habrá que investigarlo, por supuesto. Lo que queda claro con el fallo es que los jueces en el tribunal interpretaron, y así lo dejaron, y además fue ratificado después en segunda instancia, que la Junta de Salud Mental falseó. Sí, en el párrafo siguiente lo dicen más expresamente. A ver, decilo. Para finalizar, dice el tribunal, respecto a este informe de la Junta, tampoco parece apropiado que hayan valorado la credibilidad del niño sin haber visto las cámaras GESES ni haberlo entrevistado. O sea, hablemos sin saber. Por todas estas contradicciones, falencias e irregularidades que se advierten en este equipo de la Junta Especial de Salud Mental, no solo no podrán atenderse sus conclusiones emitidas en el informe referido, sino que deberá correrse traslado de todas las constancias y copias de la causa, incluidas las grabaciones de audiencias, al Ministerio Público de la Acusación, al Ministerio de Salud, a quien depende en definitiva la Junta, y a los respectivos tribunales de ética, esto es, del Colegio de Psicólogos, Médicos y Abogados de Santa Fe. Yo creo que más claro no puede ser el tribunal diciendo esto hay que investigarlo. Vamos a seguir, estamos en aire, 11:50, caso Baraldo. Hoy leí la carta al principio del programa de este chico que hoy tiene 19 años y que al ver llorar a su mamá dijo, basta, se terminó, quiero contar mi verdad a la sociedad. ¿Con qué seguimos? La verdad que podríamos seguir horas. ¿Pero qué elegiste? Voy a hacer un análisis muy rápido porque elegimos lo que presentó la defensa porque es lo que más conducía a la teoría del caso de la Fiscalía. La Junta que ya conté, el médico que rechaza haber hecho el dictamen que
que habían presentado previamente los abogados de la defensa. La propia psicóloga Davoli, que presentan también en un extensísimo informe, se niega luego en la audiencia, cuando el mismo informe que había presentado la interrogamos sobre su informe, dice que ella no va a... Leo lo que dice el tribunal. Se niega a efectuar tal análisis respecto al niño, pese a la insistencia del defensor para quien efectuara la pericia, aduciendo que la contaminación de ambas cámaras Gesell torna imposible efectuar su evaluación en este punto. Es decir, primero hace un dictamen de, no recuerdo, pero tenía 40, 50 hojas, eran muchísimas hojas, pero sentada en juicio ella dice, no, yo esto no lo puedo analizar porque entiendo que la cámara Gesell, para mi criterio, no está bien hecha por esto, por esto y por esto, entonces no lo voy a analizar. Entonces nos preguntamos nosotros qué eran esas 40, 50 hojas que escribió antes cuando ella dice que no puede analizarlo en juicio. Simplemente continuó leyendo el fallo. Al comenzar su exposición había anunciado numerosos antecedentes en su acreditación. Pero en cuanto a la acreditación, al ser contrainterrogada por la Fiscalía, reconoció que en verdad no compartió un panel con la prestigiosa psicóloga Norma Mioto, porque dijo que había estado, que habían dado unas charlas juntas, sino que había participado de la charla de esta como público. Así había participado como oyente. Que no había realizado ninguna cámara Gesell, ni entrevista a un niño con posible abuso sexual, ni otra experiencia en el trabajo con niños de esta temática. Este era el perito que trae la defensa. La que hizo una presentación... ¿Y sabés por qué lo digo? Porque es la perito que algunos que siguen escribiendo en internet dicen nuestros peritos demostraron tal y tal cosa. Esto es lo que trajeron. Perdón, a ver si vos entendiste lo mismo, Alejandra. Sherry, la persona que evaluó, supuestamente, se confirma que no hizo nada. No, es que además se acreditó en juicio como que había hecho todo esto. Cuando yo la contrainterrogo, digo, dígame en cuándo, en dónde. Yo ya sabía porque porque... venía con ella, o ¿es él o la perito? La perito. Una mujer... decir nombre nuevo, decir nombre nuevo. Para decir nombre. Sí. Davoli, no recuerdo el nombre pila, es la psicóloga Davoli. La psicóloga Davoli. Bueno, que ella como perito de parte, en este caso para la defensa, representando a la defensa, había argumentado que tenía una serie de... una experiencia... Un bagaje impresionante de casos de este tipo... Que le permitían tener espalda como para poder analizar Exacto, esto. que incluía... Que incluía... Cero cámara Gesell, cero entrevista con niños, claro. Cero experiencia. Yo ya lo sabía porque en un juicio en Rosario reciente, anterior, charlando con colegas de Rosario, me habían advertido sobre esta situación y le había pasado exactamente lo mismo en Rosario. Y esto lo trae a colación el tribunal en el fallo. Yo lo que leí es lo del fallo, claro. Es el fallo, no es mi opinión, digamos. El tribunal dice... también pasó esto. Exacto. Continúa el tribunal, yo trato de resumirlo, pero dicen, por ejemplo, así su descalificación del trabajo de los profesionales que entrevistaron al menor aparece sesgada, con conocimientos insuficientes como para una correcta evaluación. Después menciona el tribunal tanto María Reynoso como Aldo Montoya, psicólogos que entrevistaron inicialmente al menor, actuaron conforme al sistema que se le utilizaba en ese momento, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el derecho a ser oído del niño y demás. Está confirmado que siguen estando en el ministerio. Sí, en la Junta. La licenciada en psicología Ferrer tiene 19 años de antigüedad. Y Alba, la doctora Alba Bielsa, tiene 30 años de servicio. Figuran y están en el gobierno de la provincia de Santa Fe puestos. No, esto... Vamos camino a un escándalo. Resumiendo, respecto a la psicóloga de la defensa, de nuevo leo el fallo, habla de sus conclusiones y dice, para ello se funden los relatos provenientes de los imputados o su grupo íntimo. Otra vez lo mismo. Claro. Fundándose en prueba que no fue introducida al debate, como una, bueno, y habla de cosas que no fueron introducidas al debate, que no fueron introducidas en juicio, y que de golpe la traían mágicamente, y que obviamente no solo no podía ser tomado en cuenta, sino que eran cuestiones que no correspondían. Yo no puedo hacer una evaluación personal, simplemente puedo leer el fallo, pero esto me parece que es más que claro que va todo por el mismo lado. Por eso digo y advierto a quienes están investigando, no se puede investigar una conducta del doctor Del Paso, de Alba Bielsa, individual. Esto es toda una situación que se dio y se ve si uno vela. Claro, hay que ver las 20 audiencias de juicio para entender de qué estamos hablando. El engranaje, digamos. Todo el engranaje, ¿no? que es lo que nosotros fuimos advirtiendo desde un primer momento. Como que el sistema se estaba orientando hacia
hacia una absolución. Intentaba direccionar claramente hacia una persona, concretamente hacia el padrastro, todos estos dictámenes. Claro. Cambiar con cosas falsas, con mentiras, una mentira tras de otra, que no puedo ser más claro, digamos, en leerlas, para que, por favor, de una vez por todas, seguramente ese grupo íntimo seguirá insistiendo, pero que la gente sepa cómo fue la cuestión. Claro. Esto está recontra confirmado. Como les decía, actuaron todos los jueces en esta causa de Santa Fe, todos. Por eso tuvimos que ir a un tribunal especial, sorteado, es decir, y en todos los casos se nos dio la razón. La única cuestión donde tuvimos disidencias o perdimos en algún momento fue cuestiones de libertad, donde la causa seguía y les daban la libertad. Después, como decía, confirmado por la Cámara, se logró ese doble conforme y por lo tanto que comiencen a cumplir. Yo personalmente creo que es lo que tiene que pasar, que confirmado el fallo en Cámara, comiencen a cumplir una pena efectiva, queden presos efectivamente, que es lo que ocurrió. Quiero marcar algo que no hablamos todavía y es muy importante. En estos últimos minutos hay un abogado que está denunciado y que parte de este juicio. Sí, en realidad no es parte del juicio. En realidad, a ver, ¿cómo es? Yo entiendo que es una situación muy grave y lamento mucho la situación, porque también fue una cuestión que también le hizo daño a la víctima. Durante el juicio, yo lo decía, fueron querellantes Carolina Walker Torres, luchamos codo a codo, junto con ella fue Martín Rizzo Patrón. Carolina Walker y Martín Rizzo Patrón. Sí, entiendo que tuvieron una actuación destacada. La verdad que llegamos acá yo creo que por ellos también, mucho. Muy destacada. Y una persona que uno lo puede ver, siempre ha sido colaborador, no quiero decir socio, no sé, la relación técnica, profesional, formal, pero sí colaboraba con el grupo nuestro de querella y fiscalía, el doctor Humberto Federico, no sé cómo es el primer nombre, Baridón. El doctor Baridón hemos ido en los intermedios, en los cortes entre una cosa y otra, porque eran audiencias de horas, por ejemplo, ir a almorzar aquí digo, en la esquina de tribunales, junto con la querella, y él como parte. Sin embargo, cuando terminó el juicio, toma la representación del papá biológico de nuestra víctima, persona que nunca habíamos podido contactar. Siempre fue Fernanda la que estuvo atrás, la que vive con nuestra víctima. Y apareció el papá biológico. Apareció el papá reclamando a través del abogado Baridón y denunciándonos. ¿Baridón? Sí. Denunciándonos como que había elementos que no habían sido aportados. Además, la verdad que inclusive en la Fiscalía, a diferencia de otros casos, nos hicieron una causa por haber ganado el caso al doctor Filippi y a mí, que tuvimos en Rosario un buen tiempo y tuvimos que pelearla, porque todo el sector defensivo nos denunció y nos denunció en legislatura también por esta causa. ¿Por qué? Nunca lo entendimos, por supuesto. No tengo idea cómo están las causas en legislatura. La verdad, no tengo idea, ni me interesa. Yo sé lo que hicimos. Déjame terminar esto. No. Sí sé que se cerró la causa en Fiscalía en Rosario, pero que tuvimos que enviar escritos explicando todo lo que habíamos hecho. Nosotros, ¿sabés qué decíamos siempre en los escritos? Miren el juicio. Miren el juicio, porque citaban de nuevo cosas falsas que no habían pasado en juicio. Y con eso se dio curso. ¿Qué le pedían? Una denuncia en contra nuestro en Fiscalía, en Rosario, y no tengo idea cómo están las causas en legislatura. Tal vez se cerraron, la verdad que nunca me llamaron. ¿Qué antecedente hay de Baridón? Pero mirá lo llamativo. Viste, a veces el universo acomoda las cosas. El doctor Baridón hoy lo chequeé, en un medio de la provincia de Entre Ríos, dice: Entre Ríos, el Tribunal de Casación de Concordia ratifica la condena al abogado acusado de violación en Rosario del Tala, o sea, el doctor Baridón. Él. El doctor Baridón está acusado, condenado y confirmado de haber abusado de su pareja y de otra mujer y utilizando un arma de fuego. Creo que la pena es 15 años. Simplemente es para ver con quién estamos tratando. También el doctor Baridón y su voz sale, le digo a este personaje que ha elaborado esa pseudo documental, sale la voz también de Baridón. ¿Cómo lo explican ahora? Este es el grupo que estuvo del otro lado. ¿Ese antecedente tiene Baridón? Sí, es actual, no es un antecedente, está cumpliendo ahora. Claro. Está preso. Ahora salió la preso. ratificación de la condena. Sí, una persona que la verdad se ha cansado de denunciarme. Una vez, por ejemplo, me denunció en Fiscalía porque no le daba copias de una causa. Yo tuve la precaución de grabarlo y con eso pude
presentar en Fiscalía General de la provincia que sí lo atendíamos, que sí le dábamos copias cuando él decía que no se las dábamos. Bueno, cada uno sabrá cómo litiga y ya vemos cómo termina cada uno. Bueno, ¿querés contar un par de palabras? Te doy el derecho, si no, ¿qué pensás, Omar? ¿Cerramos acá? Sí, yo quiero aclarar esto. No salí en 4 años o en 3 años. Esta es la primera vez que el doctor Omar de Pedro sale. Y por supuesto que esto me traerá consecuencias y por supuesto que esto me puede... No sé, la verdad que no sé. Porque realmente, ¿cuántas personas vos ves que hagan esto? No, soy el único. Bueno, ese fallo. Siempre es más cómodo. Yo podría estar tomando café en la oficina ahora. No es mi estilo y la verdad no me interesa. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. ¿Ese fallo está disponible hoy, por ejemplo? El fallo yo se los dejo, esto es una cuestión... No, pero digo, uno va a internet... no, si uno oficialmente hay que pedirse a la Oficina de Gestión Judicial de la provincia y ellos sabrán si hay un interés por algún motivo. Público. Yo entiendo que público, periodístico, eso yo no me puedo meter con eso. Pero forma parte de la cantidad de fallos que no se pueden conocer hoy públicamente, digamos. Ningún fallo a ver, está este hoy... fallo en particular Sí. es una cuestión que, en caso de que alguien lo entregue, de cualquier lado que sea, tiene que ser muy medido y solo afirmar cuestiones técnicas como esta que yo estoy afirmando, que no hagan una cuestión más allá, digamos. De revictimización, porque aclarando, por supuesto, de... está acá presente que todo lo que lo hago lo hablamos con la víctima, me ha autorizado y demás, y me lo ha pedido, pero... Lo que queda claro es lo que se entiende a partir de toda esta exposición, que por ahí es larga, muy difícil de entender términos jurídicos, pero lo que está claro es entender el peso que tiene cuando le abrimos el micrófono a una persona que además ya está condenada por un caso de abuso sexual, porque tenemos que estar siempre mirando que del otro lado hay una víctima que fue menor de edad y que todavía hoy le están diciendo, vos mentiste, porque es... Déjame que te diga algo. La abuela se lo dice. Pero fíjate, hay que ponerse siempre del lado de la otra persona, de la persona más vulnerable, que es la víctima, y encima era un niño. ¿Sabés qué pasa? Yo lo digo siempre en las audiencias, lo he dicho alguna vez que me ha tocado, hace un año creo, en un congreso, donde tuve que hablar y donde expuse lo mismo que voy a decir ahora. Normalmente uno pregunta, ni hablar, eran todos abogados. A todos les pregunté si recordaban la Convención Americana de Derechos Humanos. Cualquiera que estudie Derecho y gente que no estudia Derecho, le sale a flor de piel. Y vos les preguntás, ¿cuáles son los derechos del imputado? Artículo 8 te van a decir. Perfecto. Todo lo que habitualmente conocemos. Cuando vos le preguntás el 25 y el 32 ya no lo saben. No lo sabía ni uno. Congreso de Derecho Procesal Penal de hace un año donde yo estaba hablando. Digo, che, ¿conocen el 25? ¿Conocen el 32? A ver, del mismo rango constitucional. Está en el mismo tratado internacional. El 25 es la tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva no es solo para el imputado, también, sino también para la víctima. Claro. A obtener una correcta tutela, protección de sus derechos, de todo lo que a él lo proteja. Hay un juego ahí que se completa con el artículo 32, que como decían nuestros abuelos, dice casi literal así, los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Entonces no hay solo una parte que tenga derechos absolutos. Y esto, repito, esto es constitucional, no es que yo ni soy un loco, ni soy... Esto es leer todo el contexto y todas las normas, no solamente hacer un speech que todos repitamos de determinados lugares de cierta gente y que todos nos convenzamos. Dejémoslo vivir. También las víctimas tienen derechos. Vos dijiste, dejémoslo vivir. Exacto. Quiero decir algo muy importante. Si hubo algo que en esos momentos cuando yo estaba a la par luchando por la verdad, porque estaba convencido, me sorprendió mucho y lo llamo mal y le digo, no entiendo esto. Hubo un momento que pasaban en libertad, porque entraban y salían. Los abuelos, por un momento la justicia los colocaba y por otro momento los sacaba en libertad. Entonces, Fernanda, con Carlos Glor, me dicen, quiero ir a hablar a la radio. Entonces llegan a la radio, 2 móviles acá, un auto atrás, otro adelante, y digo, uy, ¿pero qué pasa? Resulta que para movilizarse, tenían que movilizarse con esa seguridad y bajaron a la radio, que yo digo, bueno, ¿pero están detenidos ustedes? No, esto es lo que tenemos que tener. Mientras los demás
Víctor Baraldo, Nidia Morandini y el tío, Juan Pablo, caminaban por Esperanza como si fuera la nada misma, o por Santa Fe. Este es el mundo del revés. El mundo del revés. Y ustedes lo sufrían a eso, no se podían mover. Inclusive en la radio cuando llegaron digo, pero ¿cómo puede pasar esto? Y cierro con esto. Y esto lo digo yo porque lo leo. Bueno, para vos tengo para leerte un montón, te los voy a regalar. Dice, ¿qué hue tiene este fiscal? No lo he escuchado muchas veces a otro fiscal del Poder Judicial hablar con tanta justeza. Felicitaciones, qué pedazo de profesional el doctor de Pedro. Lo que está contando parece de ciencia ficción. Emociona escuchar al doctor Omar de Pedro, excelente persona y fiscal. Felicito al doctor Omar de Pedro por haber defendido a ese niño y ojalá apareciera mucho más Omar de Pedro. Y hay uno muy especial, dice, un saludo muy especial para mi alumno, porque vos hacés una actividad que me dice, se llama Sipalkidú. Sí. Es un arte marcial. Es un arte marcial. Entonces te estaba mirando y mandó esto. Y yo leo esto, termina en 0. Luis, estuve escuchando la hora y 10 minutos. ¿Quién estuvo atrás de la defensa de estos condenados? ¿Quién pagó tamaño equipo de abogados? ¿La familia Baraldo tenía tanto dinero para pagarle al estudio del doctor Hauchen, a los peritos, a esto? ¿Quién bancó económicamente esto? Me queda muy en duda todo esto. Y los psicólogos truchos, y los abogados violadores condenados, pero no termino de entender. ¿Qué tipo de justicia hubo? ¿Y la iglesia qué partido? Bueno, la iglesia, yo digo, te recibió a vos, el Fenoy, pero también recibió la otra parte. Entonces la iglesia tuvo ese puntito de... ¿Viste cómo es la iglesia? Yo soy católico, zigzaguea, va, viene, quiere quedar bien. Menos mal que no son todos los curas iguales. Por suerte hay curas, y no estoy diciendo en contra de Fenoy, digo que muestran otra iglesia. Bueno, ¿quién bancó? ¿Quién bancó esto? ¿Me dejás en ese punto agregar algo? Cuando hicieron la marcha a favor de los imputados ya condenados en Esperanza, el padre Cataño nunca se comunicó ni una sola vez con la Fiscalía. Simplemente quiero agregar eso. Señores, creo que hemos puesto en valor un laburo, un trabajo de un equipo, en fiscal, los abogados defensores, que hay que nombrarlos, como lo nombramos ya varias veces, Carolina Walker y Martín Rizzo. Querellantes en este caso. Querellantes, perdón. Los abogados defensores fueron Cauchen y compañía. Que eso sí, alguna vez van a tener que explicar varias cosas. Estoy esperando un ratito nomás para que confirmaran esto. La pasé mal, la pasó mal él también, pero él está curtido. Ya está curtido. No nos conmueven fácilmente, te diría el trabajo. Yo llevo 30 años de profesión. Lo que sí la pasó mal es Fernanda, es Carlos Glor, que casi estuvieron a nada de meterlo. Iba a quedar preso, si no se le animaba a grabar eso. Y cuántas mentiras. Ahora, te podría pensar cuántos casos hay que a lo mejor están armados así y hay una junta de salud mental que trabaja en el ministerio. Por ejemplo, le pregunto al doctor, yo hoy estoy en una causa judicial donde tiene que, soy víctima y el presunto victimario alega un problema psiquiátrico. ¿Yo puedo hoy, víctima, confiar en la Junta de Salud Mental de la provincia, sí o no? No puedo responder esa pregunta. Porque no, pero no le esquivo la pregunta, pero no puedo responderla, no desde el punto de vista formal. No tendría problemas si lo supiera, pero no lo sé. Y soy muy consciente, y por eso fui tan medido hasta ahora, pero no nos dejan opción que salir, porque si no esto sigue y sigue y sigue. Van 3 años y medio que vengo sin responder por esta prudencia, porque sé las consecuencias que puede traer, justamente por la acreditación en juicio de una persona. Pero es que esto yo lo vengo advirtiendo y parece que no pasa nada, entonces no tiene por qué soportarlo esta personita de 18 años para que el sistema se ponga como tiene que ponerse y nombrar a quienes tenga que nombrar. No puedo decir si hacen bien su trabajo o mal. Sí también aclarar que surgió en la causa
que en la ley que les da sus facultades, si mal no recuerdo el artículo 22, creo que era el inciso 4, menciona qué puede hacer la Junta y qué no, y también se extralimitaban. No recuerdo el artículo exacto, pero va por ahí. También se extralimitaban, también lo dijimos en juicio, también está por aquí. Lo que pasa es que es un fallo de 150 y pico, 155 hojas, no podemos citar todo, porque les puedo asegurar que si sigo podríamos estar hablando un día entero y no pararían de sorprenderse con lo que fue la causa. Ni les digo, si ven las audiencias, es una cosa que fue un posgrado en sí mismo, tuvimos que estudiar todo, desde recusaciones, que se recusaron infinidad de jueces, tribunales, fuimos a la Cámara, volvimos, constitucionalidades, recursos, todo lo que se les ocurra que hace un abogado en su vida en procesal pasó en este juicio, sin duda. Un juicio que fue invalidado, después tuvimos que hacer otro, es decir, fue una cosa tras de otra que, bueno, en este contexto también la Junta, que es solamente una muestra más de lo que pasó. Bueno, nos vamos a ir. Miró y escuchó todo acá presente en el estudio. Él ya con 18 años. ¿Estás tranquilo? ¿Sí? ¿Me levantás el pulgar o lo bajás? No, pulgar arriba. Te felicito por la entereza. Estoy hablándole a quien pasó y soportó lo que vivió hoy con 19 años. Ya te expliqué como jugador, me dijeron que no sos muy bueno, así que estás ante un crack. Ya te voy a pasar algunos datos. No, juega muy bien, doy fe. Juega muy, muy bien. Recuperó las ganas de vivir, estudia, va a la facultad. Y en esto quiero destacar a los papás. A Fernanda y a Carlos Glor. Fernanda, yo quiero leerte dos mensajes. O más uno que el otro. Lo va a leer, también es para vos, ¿eh? Y es para vos. ¿Lo lees? ¿Jerry? Sí. Es del oyente, bueno... La sí, verdad, sí. quedo anonadada. La verdad quedé anonadada. Hoy me tenía que ir a las 11 del trabajo, pero al escuchar a este señor, porque es un señor que se merece todo mi respeto, me quedé en mi trabajo para escucharlo. No me podía ir, me gusta la política y todo lo que se trata de justicia, y la verdad, esto es un aprendizaje. Mis felicitaciones para él, y estemos rezando por ellos, dice, por la causa y apoyando a este valiente joven que se animó a hablar. Un saludo gigante y mucha fuerza para todos. Muchas gracias. Bueno, y Fernanda, gracias por haber luchado. Este es un mensaje también para las mamás, papás, o tíos, o familiares que alguna vez ven algo que no va, y hay que animarse a denunciar. Creo que... Yo recuerdo la primera vez que viniste, 2012 o 2014, 2014. Yo te crucé allá en 25 de mayo y empezaba ahí una historia larga. Te atendimos, viniste, volviste a ir, no encontrabas nadie que te escuchara. Nadie que le escuchara. Hoy tenés que agradecerte a vos misma haber tenido el coraje, pero también agradecer a abogados y a fiscales como los que terminamos de nombrar, y a la justicia. ¿Por qué no? Porque finalmente se hizo justicia. Tanto criticamos, pero hubo un tribunal que escuchó. Después de pasar todas. Agradecer a esas maestras, a esos que fueron a declarar y a jugarse, porque era pesado y difícil. Y quiero decir solamente que la vida te va a dar muchas alegrías, muchísimas más de las que pasaste, y hoy creo que hoy fue una muestra, porque un medio de comunicación abrió este espacio para que durante 1 hora 10, 1 hora 15 se terminara con la falacia, se terminara con tergiversar, se terminara con revictimizar otra vez la historia. Basta, esto está en un juicio grabado, hay una sentencia. ¿Qué más quieren? ¿Seguir jugando a favor de lo que no se puede seguir haciendo? ¿Qué buscan? Digo. ¿Algo más, Omar, para cerrar? No, simplemente agradecerles a ustedes. Realmente no quiero hacer demagogia, pero sí hubo muy poca gente que siguió el juicio, que se la jugó en momentos donde, sobre todo en el primer juicio, el que después fue invalidado, creo que todos nos jugábamos la carrera y nos jugábamos el prestigio y nos jugábamos, y en eso te incluyo, Luis, Andrea Viñuela, que estuvo todo el tiempo. Andrea estuvo en todos. Andrea Viñuela estuvo absolutamente en todas las audiencias. Todas las audiencias. Y ella
sabía que para mí era un caso muy especial, así que terminaba, venía y hablaba. ¿Y cómo? Estuvo re mal. Quedó muy mal, choqueada, porque lo que Sí, escuchaba... pero Andrea también de alguna forma sufría las presiones y a ver qué ponía. No, más te conté. Andrea en la última parte va al baño y la amenazaron en el baño. La amenazó una de las personas en el baño. Del conjunto de los que ya ahora no se puede decir. Sí, déjame, bueno, ya que estás, déjame terminar con esto también, por lo menos mi parte. Entre otras personas, el señor José Iliescas, un ex policía de Esperanza de este grupo y que también iba a todas las audiencias y que era de los que presionaban a nuestros testigos y los apretaba cuando querían entrar. Yo mismo tenía que pasar corriéndome, chocando hombro con hombro en más de una oportunidad. Persona que declaró en la marcha, por ejemplo. Esa persona, el doctor Olivera, un día entramos después de un cuarto intermedio y le dijo: usted, el que está sentado ahí se retira porque me acaba de amenazar a mí, a uno de los jueces. No. Es decir, esto, de nuevo, cuento lo que ocurrió. A Carolina Walker Torres, cuando estábamos en esa última audiencia tan larga que empezamos a las 8 y terminamos al otro día, cuando fue al baño también se le acercó una persona, le dijo que tenía un cierto contacto político y que no se anime a hacer su alegato final, por ejemplo. Por supuesto, Carolina, como es Carolina, no le importó nada, lo denunció en la audiencia e hizo un excelente alegato de cierre, pero, digamos, ese es el contexto en el que se dio esta causa. Y sí, yo no me puedo meter con quién pague un abogado u otro, aclararlo eso, pero también aclarar que ninguno somos inocentes en esto. No somos tontos. Por eso todo yo creo que tiene que ser parte de la investigación de una causa. Es decir, acá para bancar un estudio de la trayectoria y jerarquía que supuestamente tiene, supuestamente digo, pues inventar lo que inventó de mí, y tuve que ir a mostrar que era inocente y decir las cosas que dijo, como por ejemplo el doctor del Paso, decir, no, pará, adelante de Hauchen, eso que está mostrando yo no lo firmé, no es mío, es una locura esto, pero alguien pagó, y esa persona que pagó, seguramente de Esperanza, porque el caso es de Esperanza. La sociedad también Esperancina tiene que preguntarse quién pagó. ¿O es tan fácil la sociedad que pregunte otras cosas y esto no lo pregunta? Eso es ser hipócritas. Y no hablo de toda la sociedad, Digo y saben quiénes me estoy refiriendo en Esperanza. Se lo estoy diciendo a ese grupito, porque gran parte de la ciudad entendió por dónde venía la cosa y entonces la corro y me dedico a ese grupito de Esperanza, de esas 20, 15 familias que las conocemos. Fuerza a la mamá Fernanda, a Bruno, decirle que de mi corazón de madre siento que son grandes seres humanos, pero todo se sana. ¿Verdad que todo se sana? Ella practica mucho este tema de sanamiento, sanar. Y si no es fácil, hay que tratar de olvidar. Él lo dijo en la carta. Me es difícil, pero lo voy a lograr. Digo él por Bruno, que está acá, que hoy tiene 19 años, pero que entre los 5 y los 9 años... 18. Tiene 18, perdón, 18. Ya es mayor, eso quiero decir, es mayor. Gracias, Fernanda. Bueno, yo quería agradecerle a vos, a todo tu equipo que siempre, desde el día 1, estuvo con nosotros. Como vos bien dijiste, fue el único medio, más que nada, nos abrió las puertas cuando nadie nos escuchaba. Obligadamente, siempre, o sea, nosotros lo que hicimos es tratar de, como cualquier padre, de proteger a nuestros hijos. Y bueno, no nos quedó otra que tener que salir a los medios porque los ataques, como vos decís, los sufrieron ustedes, los sufrió Omar, todos lo sufrimos. Entonces, de alguna forma, esto se tenía que realizar, sí o sí. No nos quedaban muchas alternativas. Bueno, hoy lo tenés con fuerza, es un chico divino, hermoso. Sí, la verdad que sí. Y tenés que estar orgulloso. Yo estoy, sí. Orgulloso también de Carlos, También. Un gran compañero, Carlos Glor, que además la pasó mal. Sí. Y más digo una cosa que no le iba a contar. En Esperanza no le daban trabajo. Y eso era, ¿por qué? Mirá, hay cosas que me dan repugnancia. Porque era tan pesado el entorno que había de quienes pagaban todo esto, eran tan poderosos
que a este chico lo tachamos. Entonces pasaron momentos de mucha presión económica, porque no tenían trabajo. Entonces, esa partecita de esas 15, 20 familias de Esperanza, alguna vez van a padecer algunas cuestiones que la justicia va a investigar sobre ustedes. Esperanza tiene 50.000 habitantes, está claro. Los 15, 20 no son los 50.000. Gracias. Bueno, déjame terminar. No, que quiero terminar de agradecerle a Omar, que siempre se la jugó por nosotros y bueno, ahora vino a hacer esto a raíz de lo que pasó el viernes con este medio, que la verdad que se disculpó conmigo de cierta forma llamándome, pero la verdad que tendrían que haber sacado esa nota, fue totalmente intencional. Y bueno, el daño lo hicieron. El daño lo hicieron porque la carta que leímos, esta, que está dobladita así, que me la entregó doblada, después ponemos la foto nuevo, es porque te vio llorando. Te vio llorando. Ya pedí disculpas, primero piensen. Después es muy fácil criticar a los demás, ¿eh? Hagan un mea culpa. Dice, gracias por todo, soy policía, excelente nota. Cuando dicen de José Illescas, ex policía, perdón, retiren eso. Esto lo dice el amigo del 462. Lo echaron de la policía. Sí. O sea, no era policía. Yo como policía no lo sentí un compañero. Yo siento compañero a los policías como nosotros, honestos. Y lo digo porque hoy es el día de la policía. 158 años de la policía. Así que cuando hablen, digan, la policía honesta. Esto lo está diciendo con mucha fuerza. Yo lo comparto totalmente, seguro, sin lugar a dudas. Cualquiera que me conozca sabe que son casi mis palabras. Señores, ¿algo que quede? Me quedo con esa palabra, con esa frase. Cuando se quebró el doctor Omar de Pedro, no es común ver un fiscal quebrarse por una investigación judicial, porque es parte de su trabajo, pero es un ser humano y pidiendo, déjenlo vivir. A la víctima, déjenla rehacer su vida. En Aire de Santa Fe los temas duros, difíciles, los que traen quizás un rebote mediático y los que no se animan mucha gente a tocar. Cada uno habla de sí mismo. En este medio, con errores y defectos, intentaremos tratar de llegar siempre a la verdad. El caso Baraldo, para aquellos que recién se enganchan, hoy, con un nene que después de haber pasado, una familia que pasó una situación brutalmente dramática de abuso sexual, hoy es un canto a la vida, un canto a la esperanza. Se puede, denuncien, sigan, no bajen los brazos, piensen que siempre van a encontrar a alguien en un medio de comunicación, un abogado honesto y una justicia que terminará apoyándolos. Hasta luego. El multimedio más importante de la provincia.